Buenos días a todos y bienvenidos a una edición más de Fater Talks. Seguramente muchas veces hayamos oído hablar de la labor de la Inspección de Trabajo para garantizar que se cumplen los requerimientos legales relacionados con la prevención de riesgos laborales. O tal vez habremos leído o escuchado una noticia en la cual el fiscal pide una determinada pena para depurar responsabilidades debido a un accidente laboral. Ambas figuras, tanto la Inspección de Trabajo como el Ministerio Fiscal, forman parte del sistema de prevención de riesgos laborales de nuestro país y son esenciales como sustento legal para lograr unas condiciones de trabajo óptimas y seguras, exigiendo el cumplimiento de la ley de prevención y el resto de desarrollo normativo que hay en torno a la seguridad laboral. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad penal ante un accidente de trabajo? ¿Es necesario tener todo documentado y justificado para evitar sanciones? ¿O cuáles son los motivos de sanción más comunes para la Inspección de Trabajo? De estas y otras cuestiones vamos a hablar en el Fater Talk de hoy con dos invitados de excepción, como son Nieves González García, jefa de Unidad de Seguridad y Salud Laboral en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, y con Óscar Barrio García, fiscal delegado de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía Provincial de Ávila. Buenos días, Nieves, buenos días, Óscar, y bienvenidos a ambos. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, para hacer una breve introducción de ambos, que los dos tienen un currículum, como podéis imaginar, súper extenso, pero bueno, para hacer una breve introducción, comentar que Nieves es inspectora de Trabajo y Seguridad Social desde el año 1995 y ha realizado dicha labor en varios destinos, como Barcelona, Albacete, Toledo, donde además fue jefa de Unidad de Seguridad y Salud, Madrid y los servicios centrales de la Inspección en el Ministerio. Actualmente, como he comentado, es jefa de la Unidad de Seguridad y Salud en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid y además es formadora de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por otra parte, Óscar es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y accedió a la carrera fiscal en el año 1998, siendo Barcelona su primer destino. Fiscal de Ávila desde el año 2000, actualmente es fiscal delegado de Siniestralidad Laboral y de Seguridad Vial en Ávila desde el año 2007. Creo que nadie mejor que ellos dos, Nieves y Óscar, para hablar sobre la temática que hoy vamos a tratar en este Fater Talk. Bueno, Nieves, los prevencionistas siempre hablamos de que la prevención debe ser menos burocrática, menos basada en la documentación, ¿no? Y siempre nos gustaría que la prevención pues fuera algo mucho más práctico, más eficaz, sin tener que estar permanentemente todo justificado y todo documentado, ¿no? Sin embargo, al final, pues siempre nos encontramos que cuando hay un requerimiento de la inspección, pues al final lo que siempre se pide es pues justificar y documentar cosas que hayamos hecho, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar, ¿no? Estas dos cosas? Es decir, hacer una prevención no tan basada en la documentitis, como se suele decir, ¿no? Y a la vez poder demostrar, llegado el caso, que hacemos las cosas bien en prevención ante la inspección, sin a lo mejor tener todo tan justificado y documentado, ¿no? Para evitar sanciones. Bueno, yo lo enfocaría más no sobre el tema de cómo evitar la sanción, ¿no? Sí que es cierto que se viene observando, ¿no?, que en ocasiones lo que debe ser una efectiva integración de la prevención en la empresa se ha convertido en el archivo de una prolija documentación que los servicios de prevención ajeno, propios o mancomunados, ¿no?, le redactan a las empresas. Eso genera una falsa sensación al empresario de que con eso ha cumplido sus obligaciones en prevención de riesgos laborales, pero bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Un plan de prevención pues debe de obedecer a la situación de la empresa, debe establecer, entre otras cosas, pues los distintos niveles con responsabilidades jerárquicas en recursos humanos en materia de prevención, los canales de comunicación, los procedimientos. La evaluación, lógicamente, debe responder a lo que la propia definición de evaluación da el Real Decreto 3997, ¿no? Es un proceso destinado a medir, a determinar la magnitud de los riesgos, ¿no?, existentes en la empresa, y así con todo lo demás en cuanto a obligaciones preventivas. ¿Qué ocurre? Que efectivamente cada vez se convierten en documentos más amplios y a veces alejados de la realidad. Por lo tanto, esos documentos deben responder a los riesgos existentes en la empresa, a las medidas de prevención que se deben adoptar, etcétera. ¿Cómo justificar sin documentación ante la inspección que esto se ha llevado a cabo? Bueno, pues esa documentación es necesaria, ¿no? Lo primero es que debe tener una relación, debe ser un reflejo fiel de lo que el inspector o el subinspector de Seguridad y Salud ha observado en el transcurso de la visita.
y debe ser un reflejo fiel, y de ahí, bueno, pues se podrán justificar otros aspectos como son si se han implantado o no se han implantado. Obviamente hay determinados temas que pueden ser objeto de una inspección visual y otros que dependen también de un soporte documental, por ejemplo los resultados de una evaluación de riesgos con una serie de mediciones y con el planteamiento de una serie de medidas preventivas. Por lo tanto, las dos cosas son necesarias. Por un lado, que exista evaluación, pero que esa evaluación, que es lo importante, obedezca a la realidad de la empresa. Ojalá entre todos, ¿no?, logremos cambiar esa percepción de la prevención, ¿no?, de hacer una prevención a la defensiva, ¿no?, con lo que claro. Un poco, ¿no?, evaluaciones gigantescas, inmanejables, que al final, pues por miedo a, pues al final consideran todos los riesgos del mundo mundial y a lo mejor no se centran, ¿no?, en el riesgo que realmente puede ocasionar y precisamente el que ha provocado el accidente, ese riesgo en sí, precisamente ese es el que no ha sido evaluado, se ha hecho de una manera genérica, pero no adaptada a la realidad de la empresa. Óscar, para concienciar al empresario acerca de la importancia de poner todo su esfuerzo, ¿no?, en la prevención de accidentes, muchas veces los prevencionistas recurrimos o intentamos hacerle ver la responsabilidad que conlleva el no hacer las cosas bien en prevención, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de accidentes graves o mortales, ¿no? Tú como fiscal obviamente has asistido a muchísimos juicios donde se encontraba imputado un empresario a causa de un accidente laboral. ¿Cuál es realmente esa responsabilidad penal y hasta dónde puede llegar? Puedo decir que es extraño que existan procedimientos judiciales donde se ha producido un accidente de trabajo o se esté tramitando exclusivamente por un delito de riesgo donde el empresario no aparezca como imputado. Fundamentalmente porque es el principal deudor de la seguridad de los trabajadores conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es cierto que, bueno, teniendo en cuenta el funcionamiento de las empresas, esto puede parecer en principio un poco excesivo, dado que la complejidad de ellas exige a lo mejor la intervención de otra serie de personas, sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales, que aporten el asesoramiento y los conocimientos necesarios al empresario para cumplir su función, que es velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, porque no hay que olvidar esto, que con independencia de la intervención de otros sujetos, el empresario sigue siendo el principal responsable que no cede en su responsabilidad por el hecho de que intervengan estas personas que le asesoren. Tiene una labor de vigilancia de esa actuación, salvo en los supuestos de una delegación completa de esa obligación de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores. A pesar de que esto debería de estar interiorizado ya desde hace bastante tiempo, yo me he encontrado con supuestos donde el propio servicio jurídico de la empresa considera que los únicos responsables son los técnicos de prevención y excluyen a todos los demás. Si ya desde el propio servicio jurídico de la empresa lanzan este mensaje, evidentemente la posible actuación del empresario le puede llevar a sospechar que una vez que ha cumplido con sus obligaciones de encomendar esas funciones de prevención a otras personas, su responsabilidad va a ceder, pues eso, absolutamente lejano a la realidad. El empresario, como digo, es el principal responsable, quien ha de responder, de ser deudor de la seguridad de los trabajadores, sin perjuicio, eso sí, de que existan otras personas que sean responsables. De hecho, la existencia de otras personas responsables no excluye la responsabilidad del empresario. Nuestra intervención cuando se produce un procedimiento penal de este tipo, evidentemente lo que denota es un fracaso en la cultura de la prevención, y un fracaso en la cultura de la prevención que es algo más allá de una falta de evaluación de los riesgos o una falta de adopción de medidas o una falta de suministro de medios necesarios para garantizar la seguridad. Forma parte de esas dudas respecto a cuál es la función en este caso del empresario. El empresario debe de interiorizar que la prevención de la salud y de la seguridad de sus trabajadores es una función propia, absolutamente propia, por mucho que haya parcialmente delegado esas obligaciones. A partir de ese momento, el empresario podrá empezar a exigir pues que la prevención se integre dentro de la empresa y pueda, pues eso, ya desde
desde los puestos más altos de responsabilidad, transmitir la necesidad de que la prevención no es algo que no forme parte de la empresa, que forma parte de otros servicios ajenos, sino que forma parte de sus obligaciones. Las responsabilidades, obviamente, las responsabilidades penales a las que pueden llegar son penas de cárcel, incluso penas con un número de años que da lugar a que el empresario pueda entrar a prisión. Con lo cual, tampoco esto significa que por el hecho de ser empresario sea absolutamente responsable. En el ámbito penal operan dos principios fundamentales, que es el principio de legalidad y el principio de culpabilidad. Habrá que acreditar en ese procedimiento penal la verdadera responsabilidad o el verdadero, en este caso, incumplimiento de las normas de prevención que exige el artículo 316. Y lo has comentado, ¿no? Es decir, la responsabilidad de prevención no se puede delegar. Es decir, puedes delegar funciones, puedes crear un servicio de prevención propio mancomunado cuando toque o contratar un SPA, pero la responsabilidad final, obviamente, no te la puedes quitar. No. Además, los prevencionistas no nos gusta esta forma, ¿no? de querer, como tú decías, ¿no? Integrar la prevención, de crear esa cultura a través del miedo, ¿no? Nos gusta más que sea por algo más por convencimiento, más que por el miedo, ¿no? Pero muchas veces pues no queda otro remedio que utilizar este arma, ¿no? Para hacerle creer o hacerle ver la responsabilidad que tiene si no hace bien las cosas en prevención, ¿no? Bueno, Nieves, uno de los riesgos más acuciantes y que quizás hasta ahora no se han tenido tan en cuenta como otros, ¿no? Son los riesgos psicosociales, que no me gusta decir que están de moda, porque la moda parece que se efímera y que pasa, ¿no? Y esto no debería pasar, no debería ser algo efímero. Pero sí es cierto que últimamente pues, ha cobrado más protagonismo del que debía tener, ¿no? El de los riesgos psicosociales. ¿Cuál es el criterio de actuación de la inspección en las empresas ante estos casos? Y si es suficiente solamente con tener hecha la evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, Carlos, como tú decías, parece como que el riesgo psicosocial estuviera de moda desde hace no demasiado tiempo. Para nosotros ya desde hace muchísimos años, es algo que siempre se ha tenido en cuenta, sin perjuicio de que hace mucho tiempo el componente era más hablar de un tema laboral relacionado con la dignidad, la intimidad del trabajador, etcétera, que como un tema eminentemente preventivo. El tratamiento que le da la inspección en la actualidad es el mismo que cualquier otro riesgo que podíamos tildar de índole material, ¿no? El riesgo psicosocial está ahí, obviamente es más acuciante o puede materializarse más en determinados sectores y determinadas actividades, y para nosotros, para la inspección, pues el punto de partida, al igual que respecto de otros riesgos, debe ser la evaluación de ese riesgo siempre y cuando se pueda percibir que pueda existir, ¿no? Como digo, por las condiciones de trabajo, por el sector de actividad, que ya determinados sectores de actividad ya están, digamos, enmarcados dentro de lo que se considera que sí o sí ese riesgo psicosocial puede llegar a materializarse. Como digo, la inspección ante estos casos pide una evaluación del riesgo psicosocial y tiene en cuenta dentro de sus parámetros también otras condiciones que pueden influir en esa materialización y que son laborales, por ejemplo, las jornadas de trabajo y otro tipo de condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace la inspección? Pues desde hace ya algunos años en nuestra planificación anual se seleccionan una serie de empresas respecto de sectores donde, como digo, se tiene constancia que pudiera materializarse ese riesgo psicosocial. A veces ha sido una campaña europea, ahora son campañas nacionales. Para este año, por ejemplo, se ha prestado especial atención a aquellas mercantiles que están muy relacionadas o que lo han pasado peor con el COVID, como son los establecimientos hospitalarios y residenciales. Una constante que llevamos ya desde hace tiempo, que es el tema del transporte por carretera. Aquí viene condicionado pues, por las propias jornadas de trabajo y la actividad en sí, incluidos los juegos de azar, donde es muy importante el componente también de ese riesgo psicosocial que se ve sometido, por ejemplo, un croupier o camareras de piso. Estamos avanzando ya no en que se evalúe, como decías, Carlos, sino que estamos viendo la calidad de las evaluaciones, qué metodología se ha seguido, si realmente se está cumpliendo con los parámetros que dice esa metodología, pues por ejemplo el PSICO 4.0 del Instituto Nacional, pues ver si efectivamente esa evaluación ha obedecido a los parámetros fijados por el Instituto Nacional, si se ha optado por ese método. También si se han implantado las medidas, cada vez son más las actuaciones en las que ya no es que no se haya evaluado, sino que se ha previsto una serie de medidas que hay que implantar porque ese riesgo se ha constatado y no se han llevado a cabo. Y luego algo que es muy importante
en aquellas empresas donde existan comités de seguridad de salud o delegados de prevención, que es que ellos hayan sido, por supuesto, informados de la evaluación, por supuesto, participado activamente, pero también hayan sido consultados en las medidas que se deben de implantar y el seguimiento de las mismas. Sí, más o menos yo creo que hemos conseguido parte del reto, que era que las empresas tuvieran al menos hecha la evaluación de riesgos psicosociales, que hasta hace no mucho no era así. Pero todavía nos queda la otra gran asignatura pendiente, ¿no? Es decir, la otra gran parte del reto, que es la segunda parte, es decir, no solamente quedarte en la evaluación, sino también ya, pues lo que tú decías, ¿no? Establecer las medidas preventivas y revisar que efectivamente esas medidas que se han propuesto pues son eficaces y reducen el riesgo, que al final es el objetivo, ¿no? Ojalá lleguemos, ¿no?, a alcanzar ese punto. Bueno, nos acercaremos en algún momento. Sí, sobre todo de donde venimos, ¿no? De la pandemia, con sectores, como tú decías, muy castigados y con trabajadores que han pasado por auténticos dramas, ¿no? Sobre todo el sector sanitario, no vamos a decir, ¿no?, por lo que han pasado. Bueno, Óscar, partimos de la base de que el papel del técnico de prevención es fundamental para evitar accidentes y que además también tiene su responsabilidad, por supuesto, pero también no es menos cierto que, bueno, como muchos servicios de prevención pues están infradimensionados, cuentan con pocos recursos. A veces hay servicio de prevención propio con empresas de 2.000 trabajadores en las que solamente hay un técnico de prevención al frente, o si hablamos en el caso de los SPAs, pues muchas veces un técnico de prevención lleva pues 200, 300 empresas a su cargo, que muchas veces pues no le da tiempo ni a visitar ni en un año, ¿no? Por lo cual, bueno, así marcha el día a día del técnico de prevención, apagando fuegos casi diariamente, hasta que ocurre un accidente, pues vamos a suponer grave o mortal, ¿no? Y se encuentra pues metido en un proceso judicial, ¿no? Vamos a decir así, pues enmarronado, ¿no? En un proceso judicial, pues incluso como imputado, ¿no? Y eso es lo que vemos muchas veces, ¿no? Vemos sentencias que condenan al técnico de prevención, ¿no? Sin tampoco querer asumir el papel de victimista. ¿Esto no supone que la cadena final se rompa por el lado más débil, que es el del técnico de prevención? Bueno, Carlos, seguramente en esas sentencias donde se condena al técnico de prevención, seguramente también se ha condenado al empresario, seguramente. ¿Qué pasa con el técnico de prevención? El técnico de prevención de riesgos laborales, en principio se ve lastrado por su propio nombre, técnico de prevención de riesgos laborales. En un procedimiento penal, evidentemente, cuando se están discutiendo el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, uno de los requisitos del tipo, y aparece una persona que es el técnico de prevención de riesgos laborales, a todos nos hace saltar las alarmas. Quiero decir, el empresario es el empresario y el técnico de prevención se supone que es la persona o el servicio especializado que ha proporcionado el suficiente asesoramiento y apoyo al empresario, que es su función. Hablaba antes del principio de culpabilidad como un principio necesario para poder condenar a una persona y en este caso también a un técnico de prevención. Pues bien, ese nombre, esa denominación, el hecho de que alguien asuma en principio responsabilidad en materia de prevención no significa que deba de ser siempre el responsable. Puede serlo. ¿Y cuándo puede serlo? Lo será cuando en esa labor de asesoramiento y de apoyo al empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones. Al técnico de prevención no le corresponde implantar las medidas, no le corresponde incluso vigilar el cumplimiento de las medidas ni proporcionarlas. Le corresponde, eso sí, realizar una correcta labor de asesoramiento y de apoyo al empresario, dado que es quien le aporta, como digo, los conocimientos técnicos. ¿De qué puede ser responsable un técnico de prevención de riesgos laborales? Pues evidentemente de una defectuosa evaluación. Una defectuosa evaluación que en todo caso habrá que estudiar a qué se debe. Esto es, si ha sido por un verdadero defecto por parte del técnico en el cumplimiento de su labor, por parte de una defectuosa información por parte del empresario a la hora de transmitírsela al técnico para que realice su labor, pero evidentemente el hecho de que un técnico lleve 30 empresas y que no pueda realizar evaluaciones con la precisión y la concreción necesaria nunca va a ser una razón para eludir su propia responsabilidad penal. Es cierto que, como tú dices, hay técnicos que llevan a cabo la prevención de numerosas empresas y que quizás no puedan llegar a todas ellas. Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros nos vamos a enfocar en la evaluación que se ha hecho en una empresa concreta. Quiero decir,
no sé, es como si alguien sufre un accidente de tráfico porque nos dice que su jornada es excesiva. Habrá que ver de qué manera ha influido su empresario, su empleador, en exigirle esas excesivas jornadas. Pero su responsabilidad a la hora de ponerse a los mandos de un vehículo, y en este caso a la hora de realizar una evaluación de riesgos, la labor del técnico de prevención, la asume él de manera propia. Es decir, no por el hecho de que tenga una carga de trabajo excesiva, eso le va a eliminar su responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque evidentemente, nosotros tenemos en cuenta la posición de los imputados, pero tenemos que tener en cuenta fundamentalmente la posición de la víctima. Esto no significa que se vaya a exigir más responsabilidades de las que correspondan a cada uno de los intervinientes, pero todas las razones que pudieran justificar esa falta de responsabilidad penal deberán de ser razones que justifiquen que su trabajo no ha podido realizarse por razones ajenas al mismo. Si ha asumido, y yo entiendo que es difícil decir que no se asume la prevención en una empresa, pero si la ha asumido, no ha llegado hasta donde tenía que llegar para realizar ese trabajo, se produce un accidente y del accidente se puede derivar una responsabilidad del técnico, evidentemente se va a exigir. Y ya digo, eso no significa que el empresario deje de tener su responsabilidad. Es cierto que para el técnico, que el empresario la tenga o no la tenga, cuando estás enfrentado a un procedimiento judicial donde te juegas no solo la pena correspondiente, sino la pena de inhabilitación que llevan aparejada este tipo de delitos, pues entiendo que pueda ser algo, difícil de sobrellevar. Pero ya digo, la carga de trabajo, la excesiva carga de trabajo del técnico nunca le va a poder dar lugar a eludir su responsabilidad. Sí, yo particularmente me he sentido así. Es decir, hace unos años, cuando estaba al frente de un servicio de prevención, pues más de una noche me ha costado conciliar el sueño porque veía que no llegaba a todo lo que yo quería llegar y que digo, algún día pues me encuentro, ojalá por suerte nunca pasó, pero digo, algún día me encuentro metido en un proceso judicial porque ocurre un accidente y a lo mejor no le he podido dedicar todo el tiempo previo que requería evaluar, ¿no? Yo en aquel momento pensaba, digo, bueno, a lo mejor en ese caso puedo justificar la alta carga de trabajo, pero ya me acabas de decir que me hubiese dado igual, que eso no hubiese sido atenuante ni mucho menos, por lo cual. Pero bueno, ojalá lleguemos a ese punto donde realmente se invierta realmente en prevención, que el departamento de prevención, los servicios de prevención dejen de ser los hermanos pobres dentro de una empresa, ¿no? Sí. Y que se pongan los recursos suficientes para evitar accidentes y que todos podamos dormir más tranquilos, ¿no? Eso es una muestra más, quiero decir, de lo que decía antes, de lo de la falta de integración mental de la prevención en una empresa. Evidentemente, para hacer una correcta prevención tienes que dar los medios, y fundamentalmente son los medios económicos para que puedas tener un servicio de prevención en condiciones para que te puedan realizar la planificación preventiva, la evaluación de los riesgos, etcétera, etcétera. Bueno, otro aspecto fundamental también para reducir accidentes y evitarlos es la formación, ¿no? Más allá del mero diploma acreditativo, como que has cursado una formación, ¿cómo se puede acreditar ante la inspección que la formación proporcionada al trabajador pues ha sido completa, adecuada y eficaz al puesto de trabajo para que lo haga de forma segura? Pues mira, Carlos, bueno, ¿cómo se puede justificar? Hablamos siempre, pues claro, lógicamente el documento, pero tenemos que ir más atrás, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que hay detrás de ese documento. Para nosotros, para la inspección, para los prevencionistas, lo importante también en estos casos es hablar con los trabajadores, ¿no? ¿Qué cursos de formación se les ha dado? Cómo fueron esos cursos de formación. Y bueno, para nosotros, aplicando el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tenemos que ver qué es la suficiente y es la adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, ¿quién ha impartido esa formación? Lógicamente esa formación tiene que ser impartida dentro de la organización preventiva por la que ha optado la empresa, es decir, si yo he asumido la prevención o tengo dentro de mi estructura empresarial alguien con la capacidad suficiente para impartirla, teniendo en cuenta, eso sí, la evaluación de riesgos, todas las medidas preventivas previstas, ¿no?, que se tiene que tener en cuenta para dar la formación, bueno, pues sería válida.
Si he optado por un servicio de prevención ajeno, pues el servicio de prevención ajeno, el propio, el mancomunado. No acudir a profesionales que no estén dentro de la estructura preventiva organizativa de la empresa, eso no es válido. No es válido tampoco el ir a las academias, es una lucha constante que tenemos, por ejemplo, desde la Inspección de Madrid. No son válidos esos certificados que emiten distintas academias y entidades formativas que no son servicios de prevención. Tiene que tratarse de una organización preventiva donde además que el que imparte, también es importante tenerlo en cuenta, debe ser un técnico de prevención al menos de nivel intermedio o superior según el tipo de formación que se vaya a impartir. Y por otra parte, y tal vez la más importante, que debe ser teórico y práctica. Ayer hablábamos, o el otro día hablábamos con Carlos, lo que había supuesto la pandemia, ¿no? Desde la Inspección de Trabajo, el criterio que tenemos operativo, también avalado por la propia Dirección General de Trabajo, ¿no?, del Ministerio, es que práctico equivale a presencial. Y yo hablaba de eso con matices, es decir, ya ha pasado un tiempo, la pandemia, si no la hemos superado, la estamos superando, unos estamos en casa, otros en el trabajo, pero desde luego no es lo mismo o igualmente válido una formación a distancia que se le puede dar, por ejemplo, sobre pantallas de visualización de datos a cualquiera de los que estamos aquí, que la formación que hay que darle a un señor oficial de primera que está en una carpintería metálica y que tiene que manejar equipos de trabajo peligrosos. Es decir, nosotros tenemos que considerar qué es lo adecuado en función del puesto de trabajo ocupado y de los riesgos del puesto. Pero desde luego no podemos admitir el online, ni basándonos en que hemos avanzado mucho, ni basándonos en la pandemia, cuando estamos hablando de determinados riesgos. Sí, muchas veces el papel lo aguanta todo, ¿no? Es decir, el diploma final, acredita hasta donde puede acreditar, ¿no? De hecho, ¿cuántos accidentes graves ocurren cada año? Y resulta que el trabajador, en principio, pues, disponía de esa formación, ¿no?, en prevención. Lo que había que ver es cómo había sido esa formación. Y cómo se le impartió. Desde luego, desde aquí hay actuaciones sancionadoras respecto a algún servicio de prevención que ha falsificado esa formación. Entendemos, y puede ser que sea así, un poco por no perder el cliente que se lo pide, y luego tenemos también una batalla que ganar de las formaciones estas online que se dan en el momento de firmar el contrato. Firmas el contrato y a la par, pues, o firmas que te lo he dado o te pongo un vídeo de 10 minutos y ya estás formado. Y además también una de las grandes bazas que tenemos ahora mismo y que tenemos que aprovechar es que, bueno, ahora mismo están coexistiendo varias generaciones en las empresas, ¿no? Tanto trabajadores más mayores como jóvenes que se van incorporando al mercado laboral, ¿no? Y a lo mejor esos trabajadores que tienen más experiencia, más senior, pues son unos perfectos formadores, ¿no?, para esos trabajadores que se están incorporando a la empresa, ¿no? Y cuando un chaval que tenía un módulo de formación y se incorpora a trabajar delante de una máquina, pues nadie mejor que el trabajador que lleva años trabajando con esa máquina para enseñarle de los errores, ¿no? Sí, bueno, pero eso siempre con matices, ¿no? Eso es como a mayor abundamiento de lo que es la formación en prevención, porque a veces el que lleva muchos años en la máquina tiene una serie de vicios adquiridos que tampoco se transmitan luego. O sea, eso con matices. Eso, digamos, que sería completar el itinerario ya dentro de la empresa formando en prevención, pero desde luego lo básico tiene que ser un profesional que a lo mejor para impartir ese curso de formación en prevención tiene que haber estado en contacto, aparte de dar sus consignas de normas y prevención, tiene que haber estado en contacto, por supuesto, con la evaluación de riesgos, por supuesto, con el plan de prevención para saber cuál es la organización de la empresa, cuáles son los procedimientos de trabajo y a lo mejor también hablar con esas personas con mayor experiencia, ¿no? Pero no es suficiente con que alguien que sepa más siempre es, no, es que a mí me enseñó Pepe, y preguntas, ¿y quién es Pepe? Pues Pepe es un señor que lleva allí 40 años y que a lo mejor lo lleva haciendo mal los 40 años. Y ha tenido la gran suerte de no haber sufrido un percance. Por eso digo que eso puede completar o puede participar de alguna manera en ese itinerario formativo de prevención, pero no es lo suficiente ni lo adecuado por sí solo. Hay que elegir bien al formador y para completar esa formación, ¿no? Y elegir bien al trabajador ideal, ¿no? Bueno, Óscar, aunque en las últimas décadas se han dado grandes pasos en la reducción de la siniestralidad en nuestro país, hemos conseguido, pues bueno, viéndolo con perspectiva, grandes avances, pues todavía hoy nos encontramos con accidentes laborales pues que al ver cómo se produjeron nos ponen la piel de gallina, ¿no? ¿Cuáles son esos casos para los que se piden mayores penas?
A ver, en el ámbito penal y en el ámbito de la siniestralidad laboral trabajamos con dos tipos penales fundamentalmente. El artículo 316, que tipifica lo que es el delito de riesgo, es decir, la puesta en peligro grave del trabajador por el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, que den lugar a que no se proporcionen las medidas necesarias para que el trabajador realice su labor en condiciones de seguridad y que solo pueden ser cometidos por determinadas personas, lo que el Código Penal habla de sujetos legalmente obligados, y por otro lado los tipos delictivos a los que han dado lugar el resultado de un accidente, bien las lesiones imprudentes en sus varias formas o bien el supuesto de homicidio. Es cierto que la gran mayoría de los asuntos que llegan a los juzgados son supuestos en los que se ha producido un resultado lesivo o un resultado de muerte. Sería interesante que llegaran más tanto a Fiscalía como a los juzgados los supuestos de delitos de riesgo, donde se anticipa la barrera de protección, donde se aprecia la existencia de un incumplimiento en los términos del artículo 316, pero no se llega a producir o a materializar un resultado lesivo. ¿Qué sucede cuando se dan ambos tipos? Bien, el 316 lleva aparejado una pena de hasta 3 años de prisión y una pena de multa, y las accesorias correspondientes, entre las que se encuentra la pena de inhabilitación especial para el concreto cargo del sujeto que ha sido declarado responsable. Los delitos de lesiones llevan aparejadas una pena que, en el caso del homicidio, pues el delito más grave, lleva aparejada una pena de hasta 4 años de prisión. ¿Qué sucede cuando, como digo, se cometen los dos o se acusa de los dos y concurre un delito del artículo 316 con uno de los supuestos de las lesiones por imprudencia o del homicidio? Bien, en ese caso habrá que distinguir si la situación de riesgo o a esa situación de riesgo que se considera que integra el 316 ha sido expuesto no solo el trabajador frente al que se ha materializado el resultado posterior lesivo, o si han existido además otros trabajadores. En el primero de los casos, cuando el riesgo se haya materializado solo respecto de un trabajador, que es el único que ha quedado expuesto, estamos en lo que se denomina un concurso de normas. Esto ha que dar lugar a que se vaya a penar por el tipo más complejo, que podrá ser el delito de lesiones o el delito de riesgo del artículo 316. Trabajando sobre los baremos y la horquilla de penas que establecen cada uno de los tipos. En el caso de que se produzca, de que la situación de riesgo se dé respecto de varios trabajadores, aunque la materialización de los resultados se haya producido respecto solo de uno de ellos, estaremos en otro tipo de concurso, lo que se llama un concurso ideal de delitos. ¿Qué supone en este caso el concurso ideal de delitos? Que la ley establece que en el caso de un concurso ideal de delitos, la pena que ha de solicitarse es la correspondiente a la infracción más gravemente penada en su mitad superior. Ejemplo, varios trabajadores expuestos a una situación de riesgo en la que, o a consecuencia de la cual, solo fallece uno de los trabajadores. Bien, nos tendremos que ir a la pena establecida para el delito de homicidio por imprudencia, que va de 1 a 4 años, pero solicitándola en su mitad superior, es decir, a partir de los 2 años y 6 meses. De 2 años a 6 meses a 4 años. ¿Qué significa esto? Que evidentemente a partir de los 2 años la posibilidad de entrar en prisión a cumplir esa pena es mucho mayor. Respecto a los incumplimientos, más allá de que también es posible, pero se tiene en cuenta sobre todo esta relación entre el delito de riesgo y el delito de resultado. Es cierto que a mayores incumplimientos en las normas preventivas, la gravedad del hecho se incrementa, y aplicando lo que se llama la dosimetría penal se podría establecer en esas horquillas que nos marca la ley, pues en el último de los casos que he expuesto, de entre los 2 años y 6 meses hasta los 4 años, el juez va a poder imponer la pena que considere oportuna, valorando, como digo, también la gravedad de las infracciones que se hayan cometido, o más allá que la gravedad, el número de infracciones cometidas. Hay que tener en cuenta también que existe un tipo en el ámbito del 316, que es la posibilidad de que este delito se cometa por imprudencia grave. Esta situación de comisión del delito por imprudencia grave disminuye la pena, pero fundamentalmente los supuestos en los que las penas pueden ser más graves son en aquellos en los que se haya producido un resultado de homicidio y que además hayan puesto en situación de riesgo, pero sin materializar un resultado lesivo, a más trabajadores. Supuestos que ponen la piel de gallina
A ver, a mí me ponen la piel de gallina todos en los que existan resultados lesivos y fundamentalmente aquellos en los que se producen fallecimientos. Y es cierto que en la gran mayoría de los casos, al menos en los que yo manejo, se da un poco, de nuevo, lo que decía antes, una falta de concienciación por parte de todos, y ya digo, no solo en este caso ya del empresario, sino de todos los intervinientes acerca de qué alcance tiene que tener la prevención. Si no solo tiene que ser la última de las responsabilidades de las que nos tenemos que ocupar. Supuestos de caídas en altura sin ningún tipo de medidas, redes perimetrales horizontales, andamios, líneas de vida. Supuestos en los que existe la medida de seguridad, pero como incomoda a la producción, se anula, permitiendo que el trabajador se exponga a una situación de riesgo que en muchas ocasiones el riesgo no se materializa, pero cuando se materializa es lo suficientemente grave como para que ya, pues eso, entremos nosotros. ¿Eso a qué se debe? Pues evidentemente entiendo yo, desde mi humilde punto de vista, a entender que la prevención es una responsabilidad más, pero que no se la da la importancia que debe tener. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el riesgo no se produce y el trabajador sigue trabajando en situación de riesgo, pero como ese no se materializa, pues vamos a tirar para adelante, vamos a continuar. Sí, en relación a esto que dices, pues cabe destacar la campaña que ha puesto en marcha, ¿no?, el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo con su plan de choque contra los accidentes mortales, ¿no? Pues al final vemos que hay determinados sectores, pues construcción, industria, y determinados riesgos, pues por ejemplo, caídas en altura, atrapamientos, que al final son realmente los que copan, ¿no?, los accidentes mortales, ¿no? Y hay que hacer algo, ¿no? No se puede, no podemos tener esa cifra de fallecidos por accidente laboral cada año, ¿no? Es inasumible, por supuesto. Bueno, Nieves, en base a los requerimientos que realiza la inspección y las propuestas de sanciones realizadas, ¿cuál es tu opinión sobre el estado de la prevención en nuestro país? ¿Qué opciones hay de mejora? ¿Y cuáles serían los puntos débiles de nuestro sistema preventivo y los motivos más habituales de infracción? Bueno, son muchas preguntas en una. Sí. Pero si hablamos de la prevención, sí que es cierto que durante los últimos años advertíamos que había quedado un poco en segundo plano, ¿no? Había, digamos, dentro del ámbito laboral y de prevención y de seguridad social otros temas que interesaban más, ¿no? Que era, bueno, pues el fraude en la contratación, el abuso de la contratación temporal, los contratos a tiempo parcial, los salarios, etcétera, ¿no? Todos hemos visto cómo el tema de la reforma laboral ha copado la primera plana de todos los medios informativos, como algo trascendental, que lo es y tiene mucha importancia también. Luego hemos pasado por una pandemia donde, bueno, pues prevención en sí, no es, porque es un tema de salud pública, sin perjuicio de que se debieran aplicar determinadas normas en las empresas, y parecía que el resto de riesgos no existían. Los riesgos siguen estando ahí. Y de hecho, pues comparando ayer, que ya están los datos, el avance, ¿no?, de seguimiento de accidentes de trabajo con baja del primer trimestre de este año respecto del año anterior, pues ha habido un incremento ya de un 11% de accidentes de trabajo con baja, ¿no? Sabemos que el primer trimestre del año pasado fue todavía un poco particular porque no estaba el 100% de la actividad todavía en marcha, ¿no? Estábamos un poco incorporándonos otra vez a la rutina y bueno, se han incrementado también los accidentes de trabajo mortales. Has mencionado el plan de choque. El plan de choque de accidentes de trabajo mortales, que ha sido elaborado por la inspección en colaboración con el Instituto Nacional, en base a una serie de algoritmos donde al final han determinado qué sectores y qué tipos de empresa pues son más proclives a sufrir este tipo de accidentes de trabajo mortales. Pues al final vemos que los riesgos son los mismos y los sectores son los mismos, ¿no? Pues los riesgos de caída de altura en construcción, los riesgos en el transporte, donde además ahí ya juegan otros aspectos que hemos hablado también, del tema de los descansos, del tema de las jornadas de trabajo, todo lo que se refiere a recogida de residuos, lo que ahora se da en llamar la economía verde, la agricultura y la pesca también. Por ejemplo, la agricultura ha sido la gran olvidada durante estos años atrás y
sí que hay accidentes que ocurren en la agricultura. Aquí estamos haciendo constantemente visitas, ¿no?, en la campaña de la recogida de los distintos productos, ¿no?, que hay en la Comunidad de Madrid. Pues los riesgos siguen siendo lo mismo, los sectores se repiten. El sector servicios, el sector manufacturero es el más afectado por los accidentes, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues lo de siempre. Si es que al final estamos hablando de lo de siempre cuando hablamos de accidentes de trabajo. Y luego también importantísimo en los accidentes de trabajo con baja y sin baja, los riesgos ergonómicos, que también son unos de los grandes olvidados. El riesgo ergonómico, si a lo mejor el resultado puede ser, no es tan llamativo como puede ser el que se produce por una caída de altura o una explosión, obviamente, pero genera un innumerable número de bajas laborales. Y ahí también tenemos que hacer hincapié y de hecho lo estamos haciendo. Parece increíble, ¿no?, que todavía hoy, más de 25 años después, ¿no?, de la puesta en marcha de la ley de prevención, todavía nos encontremos con accidentes esos que hablábamos antes, ¿no?, de los que te ponen la piel de gallina, ¿no?, y que ya deberíamos haber dejado atrás y ya deberíamos haber superado, ¿no? Ha avanzado mucho estos años, pero bueno, las cifras, como tú decías, las cifras de siniestralidad nos hacen poner los pies en la tierra y nos muestran la realidad, ¿no? Y la realidad es que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Muchas asignaturas pendientes todavía por aprobar, ¿no? No, es lo que Óscar ha repetido varias veces, la cultura de la prevención, que queda muy bonito decirlo, porque parece que es muy demagógico, pero es que es la realidad. O sea, el explicarle en una campaña que tenemos abierta ya desde hace varios años a talleres mecánicos, a explicarle a un señor que tiene 2 o 3 trabajadores, que tiene que hacer una inversión realmente importante en su establecimiento y además de eso una vigilancia de que se cumplan unas medidas preventivas, pues es realmente complicado, ¿no? A lo mejor en empresas más grandes pues existen incumplimientos como en todas, ¿no? Pero bueno, ya a lo mejor existe otra cultura, va entrando otra cultura, pero en la pequeña, la mediana empresa, que es el parque que tenemos empresarial en nuestro país, pues es realmente complicado el decirle que igual que tiene que pagar todos los meses los seguros sociales y tiene que ser así como ellos dicen, o tiene que pagar unos impuestos, pues que también hay que cumplir con unas obligaciones en materia preventiva y que eso conlleva un coste. Bueno, como fiscal, que también eres especializado, ¿no?, en seguridad vial, hay una gran parte de los accidentes laborales que son debidos a accidentes de tráfico, ¿no?, tanto los que son itinere como los que son, pues bueno, aquel tipo de profesional la cual su herramienta de trabajo es el propio vehículo, ¿no? Repartidores, transportistas, riders, que han aparecido ahora hace relativamente poco, y bueno, y también la nueva forma de movilidad, ¿no?, patinetes, bicicletas, etcétera, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del empresario en ese tipo de accidentes, ¿no?, que parece que lo toca un poco más de refilón, ¿no? Al tratarse de tráfico parece que ya está fuera de la empresa, parece que eso ya no le pertenece, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? A ver, por un lado, los accidentes in itinere quedan al margen de la actuación de la jurisdicción penal, al menos de la Fiscalía. En el ámbito administrativo es otra cosa. Nosotros nos ocuparíamos de aquellos accidentes que se producen como consecuencia, pues eso, en el ámbito del transporte o como consecuencia de la utilización de un equipo de trabajo que esté en unas determinadas condiciones, que sea la causa del accidente, como consecuencia de los defectos en el mantenimiento, en la evaluación de los riesgos del propio trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, para nosotros, creo que la nueva ley, el rider y todas estas nuevas formas de trabajo a través de plataformas, yo creo que es un reto. Un reto que veremos a ver cómo se desarrolla, en qué medida podemos dar nosotros algún tipo de respuesta. Espero que muy pocas veces, porque la que damos, como digo, siempre es bastante cruda, pero ya digo, creo que es un reto importante. Fundamentalmente la responsabilidad del empresario vendría por el mantenimiento del equipo de trabajo, por la evaluación de los riesgos, como en cualquier otra actividad. Y aquí de nuevo, y ya déjame, Carlos, que deje al menos mi mensaje como fiscal de seguridad vial, volvemos a lo mismo. Si la cultura de la prevención no es suficiente, no ya digo la cultura en el ámbito de la seguridad vial, como insisto, muchas ocasiones estamos en un país
donde se permite conducir con una determinada tasa de alcohol. No así de drogas, pero sí de alcohol. ¿Esto puede no afectar a la prevención? Pues puede afectar a la prevención porque nos podemos encontrar con situaciones de trabajadores, en este caso sí, los propios conductores, a esa falta de cumplimiento de las medidas introduzcan su situación de embriaguez en la producción de un accidente. Eso es otra parte, pero quizás, y bueno, a lo mejor me meto en un charco, pero quizás también la parte de prevención debería ir destinada también a eso, a tener en cuenta que por mucho que la ley nos permita conducir con una determinada tasa de alcohol, que en el caso de los conductores profesionales es muy pequeña, pero se permite, quizás habría que concienciar que a pesar de ello, ponerse a los mandos de un camión de 4.000, 5.000 o 6.000 kilos o 10.000, con una determinada tasa de alcohol, por pequeña que sea, es un riesgo no solo propio, sino también para... Está claro que quien se encuentra inmerso en un proceso judicial como imputado por un accidente laboral le marca la vida. ¿Crees que las condenas relacionadas con la prevención sirven para crear conciencia para mejorar a nivel global la seguridad laboral? ¿Y cuál ha sido el caso que recuerdas especialmente? Nieves hacía referencia al adelanto o el avance durante los meses de enero a marzo en el ámbito de los accidentes de trabajo. Bien, en el ámbito de los accidentes mortales en jornada de trabajo, si no lo recuerdo mal, hay 35 accidentes mortales más en el año que el año pasado, ¿vale? También es cierto, el 75% de las sentencias en el ámbito de la siniestralidad laboral son sentencias condenatorias. Si ponemos las dos cosas junto, parece que los números cantan y nos vienen a decir que por mucho que haya sentencias condenatorias, la producción de fallecimientos, evidentemente no todos dan lugar a un procedimiento penal, pero puede ser un punto o un indicio del estado de la situación. Parece que esto no genera, que la actuación penal no genera los resultados suficientemente importantes en esa función que tiene de prevención general o de prevención especial. También es cierto que yo creo que esto viene perjudicado por el hecho de que las sentencias que se dictan son sentencias respecto de asuntos que son muy antiguos, de tal forma que lo que al principio en un procedimiento penal se pudiera convertir en un derecho de la víctima a ser resarcida, conforme pasa el tiempo y la respuesta penal se dilata, acaba convirtiéndose en un derecho del investigado en que su procedimiento se termine cuanto antes. De tal manera que si la respuesta fuera más inmediata, quizás la concienciación pudiera ser también más inmediata y eso tendría su reflejo después para evitar el número de accidentes. Vale, me pregunta Carlos Rodríguez varias preguntas. Voy a intentar responder de forma rápida a todas que plantea. Dice, nuestro Comité de Seguridad y Salud nos solicita hacer una nueva evaluación de riesgos psicosociales a raíz de la pandemia, por la secuela de la misma. Pregunta, ¿tiene sentido esta solicitud donde es ajena la pandemia a la actividad laboral concreta? ¿O lo lógico es que sigamos con las medidas que teníamos aprobadas en materia de riesgo psicosocial? Bueno, vamos a ver, la pandemia ha supuesto, yo creo que a todos nos ha cambiado en algo la vida, ¿no? Y en la vida laboral también nos ha cambiado, en la forma de trabajar. No sé qué empresa se trata, pero realmente en el momento, o sea, una evaluación de riesgos psicosocial, al igual que cualquier evaluación de riesgos, es una foto fija del momento que se hace. Si ha habido cualquier modificación que pueda afectar al riesgo, hay que revisarla. Es decir, en el momento que hemos cambiado la organización del trabajo, ya tendríamos que también modificar la evaluación de riesgo psicosocial para ver qué impacto ha tenido en los propios trabajadores. Hablamos, por ejemplo, del hecho de tener que tomar una serie de medidas durante este tiempo que antes no teníamos que tomar, como es la distancia social de nuestros compañeros, el uso de mascarillas, el ventilar, el que unos teletrabajan, otros no teletrabajan, me obligan a volver a la presencialidad y ahora no quiero volver. O sea, son una serie de situaciones que obviamente afectan a la concepción del riesgo psicosocial que seguramente había en el momento en que el evaluador redactó su documento de evaluación. En empresas pequeñas, cuando contratas el SPA, te piden el número de trabajadores y en función de eso te pasan la oferta, que en el caso de nuestra empresa, bueno, da el importe que son 3.500 euros. Dice, esto supone aproximadamente 50 horas al año que se cubren prácticamente con la evaluación de riesgos y tener controlado toda la parte administrativa que exige la norma. El SPA te deja un plan de acción entre evaluación de riesgos, medición de ruido, temas psicosociales, de más de 500 acciones a realizar y en nuestro caso en una fábrica que considero que es relativamente nueva, limpia y ordenada, con un proceso muy automatizado. La pregunta es, ¿no sería más lógico que desde la propia ley se exigiera a los SPAs hacer las ofertas en función de la situación de cada empresa y no del número de trabajadores?
Bueno, es que la norma no establece el importe económico. Aquí es la ley de oferta y demanda y tampoco la ley dice ahora que tenga que hacerse por horas de trabajo. Esto yo siempre pongo el ejemplo de la revisión de mi caldera, ¿no? Yo tenía una empresa que me revisaba la caldera y no me gustaba cómo lo hacía, porque iba y nunca veía nada. Y yo, de vez en cuando, la caldera me salía un aviso y me quedaba sin gas y me quedaba sin agua caliente. ¿Qué hice? Cambiar a otra empresa que me lo hace bien y que va y que me revisa y que me hace una serie de cambios porque alguna clavija está desgastada, porque un tubito, por lo que sea. Eso es lo que tenemos que esa labor de integración de la prevención nos debe de llevar a que la propia empresa exija del servicio de prevención un servicio adecuado. Lo que me decía, tenemos más de 500 medidas que me plantean. Lo primero que les digo yo a las empresas, usted cuando le ha dado el tocho de documentación se ha molestado en decirle al técnico, venga, siéntese un momento conmigo y me va a decir qué es lo que me está dando. Porque eso no es así. Luego yo me siento con la empresa y veo la planificación de actividades preventivas y de 500 medidas, de 200 me dirá este técnico. Si esas ya están implantadas, ¿y por qué no lo habla usted con el técnico? No, eso ya hacemos, por ejemplo, agentes cancerígenos, nos estamos encontrando que en algunos lugares sigue apareciendo en la evaluación y en la planificación que hay agentes cancerígenos y que hay que eliminarlos, cuando a lo mejor hace 5 años que ya no están utilizando el producto químico. Pues es que usted no se ha leído lo que le han dado, o usted no le ha exigido al servicio de prevención que se lo explique, ¿vale? Entonces, esto es, tengo tan asumido que es importante la prevención que voy a exigir un buen servicio, pero yo mismo me voy a implicar en ver qué es lo que me está ofreciendo el servicio de prevención para valorar si el servicio que me está dando es bueno o no es bueno. Entendemos que la siniestralidad laboral es un tema social y laboral. ¿Por qué no se le da la luz, al igual que otros temas, por ejemplo, como el tema de la violencia de género, ¿no? Es decir, que se hagan campañas, entiendo que se hagan campañas más para dar visibilidad a la siniestralidad laboral, ¿no? Pues no se hace esa campaña. A veces sí se hace, es decir, a veces sí nos encontramos con campaña de comunicación, pero entiendo que lo que quieren aquí decir, podemos hacer una campaña más potente, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Ahí no puedo decir otra cosa. Yo creo que es necesario hacer además campañas impactantes, ¿no? Cuando estamos ahora más habituados, y ahora Óscar ahí lo sabe, de las campañas de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que ahora cuando comience el verano seguro que tenemos otra, ¿no? Y cada cual más impactante. Y no existe esa visibilidad sobre las consecuencias del accidente laboral. Se queda, hasta del accidente que podemos decir que en principio no parecía tan aparatoso, nos olvidamos enseguida de las secuelas que para una persona o una familia va a tener eso de por vida. Y además eso es, y ya me pongo desde el punto de vista de la economía, y las mutuas lo saben, el coste laboral que eso supone, el coste a las arcas de las mutuas de toda la administración pública es tremendo, unido al coste humano. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Creo que se debería hacer campañas todavía más impactantes y más repetidas en el tiempo, ¿vale? Incluso hablando de las consecuencias, igual que se hace en tráfico, hablar con personas que han padecido un accidente de trabajo que les ha cambiado la vida. Pues a lo mejor sí, yo creo que sería necesario. No sé, Óscar, si quieres comentar algo para cerrar. Bueno, a ver, simplemente romper una lanza a nuestro favor. Al menos nosotros, nuestra campaña la iniciamos en Fiscalía desde el momento en el que se creó la sección especializada. Sí, quiero decir que ahora habrá que dar quizás otro paso más, y es crear una jurisdicción especializada, que no sé de qué forma, pero evidentemente hay determinados delitos que no son los delitos comunes, donde la complejidad de los temas que se tratan son mayores, y quizás, igual que en el ámbito de la Fiscalía, se exige o se da una especialización en el ámbito de la jurisdicción, para que se puedan lanzar estos mensajes necesarios de la importancia de la prevención y qué sucede cuando esa prevención no se lleva a cabo. Quizás a través de esa, jurisdicción especializada se podría lograr, al menos desde nuestro punto de vista. Pero respecto al resto de campañas, pues sí, evidentemente el ministerio correspondiente, igual que hace la Dirección General de Tráfico, pues en el ámbito de la siniestralidad laboral podría y quizás debe de realizar campañas mucho más intensas. Bueno, pues lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, llegamos al final, no podemos quedar mucho más tiempo hablando de todo esto. De hecho, os cuento que hay
este tema da para mucho más dudas, muchas más cuestiones, pero bueno, el tiempo que tenemos es limitado y aún así creo que hemos abordado temas muy interesantes y que gracias a vosotros pues nos habéis dejado todo mucho más claro, todo relacionado con vuestro papel en lo que es el sistema preventivo de nuestro país. Y no siempre se da esta oportunidad, ¿no?, de poder hablar con esta naturalidad y bueno, tener delante a una inspectora, ¿no?, y a un fiscal que nos puedan trasladar su punto de vista sobre estos temas, ¿no? Así que os agradecemos enormemente. Además, sabemos que vuestra agenda es muy, muy ocupada y os agradecemos enormemente el tiempo que habéis estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Fraternidad por contar con la inspección para esta labor divulgativa.